Chicos, les tengo que contar una historia que me ha marcado para siempre. Resulta que me alejaron de mi hijo durante meses, todo por una mentira. Y lo peor de todo es que la persona que la inventó era alguien en quien confiaba completamente. Pero antes de que piensen que esto no puede ser tan grave, déjenme decirles que lo fue. Y cuando les diga lo que pasó, no van a poder creer lo que hicieron. Ya les dije lo impactante que fue todo, pero ahora tengo que contarles un poco más sobre cómo llegué a este punto. ¿Cómo me alejaron de mi hijo por una mentira? Bueno, chicos, la historia empieza con una madre como cualquier otra, una que solo quería lo mejor para su hijo. Soy Laura, tengo 32 años y soy madre de un niño increíble llamado Pablo. Mi hijo tiene 8 años y, en serio, no puedo dejar de decir lo orgullosa que estoy de él. Es inteligente, cariñoso y tiene ese sentido del humor que hace que todos los que lo rodean se rían. Como cualquier mamá, me esfuerzo por ser la mejor versión de mí misma para él. Lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, las cosas no siempre salen como uno planea, ¿no? Pablo llegó a mi vida cuando menos me lo esperaba. En ese momento estaba en una relación con Carlos, mi ex, y aunque la relación no estaba pasando por su mejor momento, todo cambió cuando supe que íbamos a ser padres. Fue un shock al principio, claro, pero luego de la sorpresa vino la felicidad. Tenía miedo, como cualquier persona que tiene un bebé, pero la emoción pudo más. Carlos y yo queríamos criar a Pablo juntos, y a pesar de nuestros problemas, nos pusimos de acuerdo en hacer todo lo que estuviera en nuestras manos por darle lo mejor a nuestro hijo. Aunque la relación de pareja no duró mucho, nos mantuvimos unidos en lo que realmente importaba, nuestro hijo. Con el tiempo, las cosas se fueron calmando, y Pablo se convirtió en una parte vital de nuestras vidas, y nosotros en la suya. Carlos y yo logramos llevar una relación de coparentalidad bastante decente, al menos eso pensaba yo, pero todo se complicó un día sin previo aviso. Todo esto tiene mucho que ver con Ana, mi mejor amiga. Chicos, Ana era mi amiga de toda la vida. Nos conocimos cuando íbamos a la universidad. Aunque no éramos del todo parecidas, teníamos una conexión inmediata. A veces parecía que nuestras vidas se cruzaban en los momentos más impredecibles, pero siempre terminábamos como amigas, más que como simples conocidas. Nos contábamos todo, ¿me entienden? Cuando alguien tenía una duda o no sabía cómo lidiar con algo, la primera persona a la que le llamaba era a Ana. Pero, por supuesto, como en toda historia de traiciones, hay una persona que, al principio, parece ser confiable y que, al final, termina causando todo el caos. Ana había sido mi roca durante todos esos años. Había estado ahí cuando me dejé de Carlos, me dio consejos cuando las cosas con Pablo se ponían difíciles, y hasta estaba conmigo cuando celebrábamos sus cumpleaños o cuando necesitaba un hombro en que apoyarme. Nunca en la vida imaginé que algo tan oscuro podría salir de alguien en quien confiaba tanto. Lo que pasa es que, con el tiempo, Ana empezó a cambiar un poco. No sé si fue por las tensiones que tenía con su propia vida o por algo más profundo, pero empecé a notar que la relación entre nosotras estaba un poco rara. Al principio no le presté mucha atención, porque ya saben, todos tenemos momentos difíciles, y quizás pensaba que era solo una fase. Pero la verdadera historia empezó a cambiar cuando, después de un tiempo, empecé a notar que las conversaciones con Ana ya no eran las mismas. Ya no sentía que me comprendiera de la misma manera. De hecho, sentí que se estaba distanciando un poco, aunque en realidad no entendía por qué. Un día, me dijo algo que me dejó pensando durante días. Ana me dijo que algo no andaba bien con Pablo. En ese momento, yo pensaba que ella solo estaba preocupada por el bienestar de mi hijo, como cualquier madre lo estaría. Me dijo que Pablo estaba cambiando y que algo no estaba bien, que notaba que estaba diferente. Yo, como cualquier madre preocupada, le pregunté a qué se refería, pero su respuesta fue vaga. No sé, Laura, simplemente lo noto raro, ¿no te preocupa? Lo primero que me vino a la mente fue el miedo. ¿Estaba Pablo pasando por algo que yo no había notado? ¿Quizás estaba afectado por la separación de Carlos y yo? Eso me aterraba. La última cosa que quería era que Pablo sintiera que no era amado, o que de alguna manera estaba sufriendo. Así que decidí hablar con él directamente, pero Pablo nunca me dijo nada concreto. Nada que me hiciera pensar que había un gran problema. Para ese entonces, Pablo había comenzado a ser un poco más callado en casa.
Se quedaba mucho en su cuarto, no quería salir a jugar con los otros niños. Y hasta a veces decía que no quería ir al colegio. Era raro, porque antes de eso, siempre estaba lleno de energía, siempre quería estar afuera, hacer cosas. Pero ahora, todo había cambiado. Fue por esa razón que decidí llevarlo a ver a un psicólogo infantil. No estaba segura de lo que estaba pasando, pero el hecho de que Pablo ya no estuviera tan feliz me preocupaba muchísimo. Lo que no sabía era que esta consulta marcaría el principio del fin de algo que, hasta ese momento, pensé que era una amistad verdadera. Después de esa consulta, empecé a estar más atenta a las señales de Pablo. Algo seguía sin encajar, y no sabía por qué. Fue entonces cuando empecé a sospechar que algo más estaba pasando. Pero lo que no imaginaba era que todo esto estaba siendo alimentado por las palabras de alguien que, hasta ese momento, yo consideraba parte de mi familia. A veces la vida tiene una forma muy extraña de mostrarte las cosas. Sinceramente, no estaba preparada para lo que vendría. Mientras tanto, la relación con Carlos y yo parecía ir más o menos bien. A pesar de los altibajos, intentábamos llevarnos lo mejor posible por Pablo. Pero, y este es el punto clave, no había nada que me pudiera preparar para lo que Ana iba a hacer. Las cosas, en cuanto a la relación de coparentalidad con Carlos, parecían estar bajo control. Pero algo extraño estaba sucediendo con Ana. No me estaba sintiendo tan apoyada como antes. Empecé a darme cuenta de que ya no solo estaba preocupada por lo que le pasaba a Pablo, sino que, de alguna forma, sentía que estaba manipulando la situación. Y así es como todo empezó. En este punto de la historia, ya tenía esa sensación de que algo andaba mal, pero aún no podía ver el panorama completo. Cuando las mentiras comienzan a tejerse entre las personas que más confías, es difícil ver lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde. Pero lo peor estaba por llegar. Y no se imaginan lo que me esperaba en el siguiente capítulo. Las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer después de que Pablo vio al psicólogo. Al principio, parecía que todo era normal. Mi hijo comenzó a sentirse más relajado y parecía tener un poco más de energía, pero la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Aunque me había tranquilizado un poco el hecho de que el psicólogo no había encontrado nada preocupante, algo en mi interior me decía que todo esto era solo la punta del iceberg. Recuerdo que fue una noche de sábado, a eso de las 8 de la noche, cuando me llamó Carlos. Yo ya estaba en casa, con Pablo jugando en su cuarto y yo en la cocina, haciendo algo de comida. Estaba en una de esas noches tranquilas donde todo parecía estar bien, pero ese llamado cambió todo. Cuando vi el nombre de Carlos en la pantalla, mi primer impulso fue responder rápido, pero me detuve. Había algo raro en el tono de su llamada. No sonaba como siempre, como si tuviera algo importante que decirme, algo que me haría sentir incómoda. ¿Qué había sucedido? ¿Pablo había dicho algo que no debía? ¿Algo había pasado en su casa? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Decidí contestar. Hola, ¿qué pasa? Dije, intentando sonar tranquila. Carlos suspiró del otro lado del teléfono, y eso solo hizo que mis nervios aumentaran. Sabía que algo no andaba bien. Laura, tenemos que hablar. Es sobre Pablo. Mi estómago se encogió. ¿Qué podía ser tan grave? Pablo había estado comportándose raro, sí, pero nada como para que necesitáramos una llamada de urgencia, ¿no? ¿Qué pasa con Pablo? Pregunté, tratando de mantener la calma. Carlos se tomó su tiempo para responder. Sabía que no iba a ser una conversación sencilla, y lo peor es que tenía un tono de voz que jamás había escuchado antes. No era preocupado, sino como si tuviera que decirme algo muy serio. Algo que no quería decir. Es sobre las cosas que me dijo Ana. ¿Qué? ¿Ana? ¿En serio, qué tenía que ver Ana con todo esto? Mi mente comenzó a correr, pero no sabía cómo conectar las piezas. ¿Ana? Mi amiga de toda la vida, ¿qué tenía que ver con Pablo? Mi corazón comenzó a latir más fuerte, como si de repente todo estuviera tomando un giro muy oscuro. ¿Ana? ¿Qué te dijo Ana? Le pregunté, ya sintiendo como mi mente intentaba encajar las piezas de este rompecabezas. ¿Qué demonios había pasado? Carlos suspiró de nuevo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas,
pero no las encontraba. ¿Ana? Ana le dijo a Pablo que tú no eras su madre biológica. Que lo habías adoptado. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Qué acababa de decir? Mi cabeza dio vueltas. Ana le había dicho eso a Pablo. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué, Dios mío? Ana, la persona en la que más confiaba, la persona con la que compartí mis miedos y mis sueños, había hecho eso. Le había mentido a mi hijo sobre su identidad. Y lo peor de todo, lo había hecho de forma tan casual, como si no importara nada. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Dije, mi voz comenzando a quebrarse de la incredulidad. Carlos no estaba mejor. Él también estaba sorprendido, pero me contó que Pablo le había preguntado directamente si era cierto lo que Ana le había dicho. Había estado confundido y asustado. ¿Por qué me mentiría Ana? ¿Por qué le diría eso a Pablo? Y más importante aún, ¿por qué le diría algo tan devastador para él? Carlos me explicó que, después de la conversación con Pablo, se había comunicado con Ana para aclarar las cosas, y Ana había sido evasiva. No podía creer que la situación estuviera escalando de esa manera. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué, si siempre había sido mi amiga, se metió en mi vida de esta manera? Mientras Carlos hablaba, yo trataba de organizar mis pensamientos. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Qué tenía Ana en la cabeza para hacer algo tan destructivo? No era solo una mentira trivial. Le había dicho a mi hijo que yo no era su madre, que él había sido adoptado. Eso iba a cambiar la forma en la que Pablo veía todo, su vida, su familia. El daño emocional que Ana podría haber causado en él era incalculable. La conversación con Carlos se extendió durante 1 hora, pero nunca llegué a obtener respuestas claras. Carlos le había pedido a Ana que se disculpara, pero ella no lo había hecho. Lo peor era que parecía que Ana no veía el daño que había causado. No le importaba. Era como si todo esto fuera un juego para ella. Algo que le daba emoción, que le hacía sentir importante. Una vez colgué el teléfono, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había pasado para que mi amiga, la persona en la que más confiaba, me traicionara de esta manera? Había sido una amistad tan profunda, tan sincera, y ahora todo eso se sentía como si fuera una mentira. ¿Qué diablos estaba pasando? Fue entonces cuando decidí que debía hablar directamente con Ana. Tenía que enfrentarla. No podía quedarme con esta sensación de impotencia. Pablo se merecía la verdad. Y yo también. Al día siguiente, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Ana, la persona en la que confiaba como una hermana, había mentido a Pablo de una forma tan destructiva. No me cabía en la cabeza. Me pasé todo el día pensando en que podía haberla motivado a hacer algo tan cruel. ¿Estaba celosa de mi relación con Carlos? ¿Sentía que tenía que vengarse de mí por algo? No entendía. Decidí que no podía seguir esperando. Necesitaba hablar con Ana cara a cara. No iba a permitir que esa mentira se quedara en el aire. Pablo ya estaba lo suficientemente confundido y asustado. Yo no iba a quedarme callada. Así que la llamé. No era como si nos habláramos todos los días, pero la amistad que teníamos debería haber sido suficiente para mantener una comunicación directa. Cuando contestó, pude notar que su tono de voz era extraño. No era el tono de siempre, tan relajado y amigable. En cambio, parecía estar tensa, incómoda. No sé si era mi intuición o si ya comenzaba a saber que algo no andaba bien, pero en ese momento supe que esta conversación no iba a ser nada fácil. Hola, Ana. Necesito hablar contigo. Dije, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque por dentro estaba a punto de explotar. Hubo una pausa larga del otro lado, como si estuviera decidiendo si debía contestar o no. Finalmente, escuché su voz. Claro, Laura. ¿Qué pasa? Su tono sonó forzado, como si estuviera tratando de parecer despreocupada, pero no lo estaba logrando. Es sobre lo que le dijiste a Pablo. Mi voz tembló un poco, pero logré controlarme. Estaba furiosa, pero también quería entender por qué lo había hecho. Al escuchar mi respuesta, su respiración se hizo más audible,
como si estuviera tomando aire para darme alguna respuesta. Sabía que esto no iba a ser sencillo. ¿Qué le dije a Pablo? Respondió, de nuevo con un tono que me parecía demasiado evasivo. Ana, me dijiste que le dijiste a Pablo que no soy su madre biológica. Mis palabras salieron rápido, como un golpe directo. Mi corazón latía con fuerza, esperando su reacción. No podía creer que tuviera que decir esto. Hubo un largo silencio en el teléfono. No escuché nada, solo el sonido de su respiración, que se volvía cada vez más pesada. Y luego, de repente, su respuesta. No era mi intención hacerle daño, Laura. Solo, pero no pudo terminar la frase. Solo, me decía. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué excusa podría tener para justificar lo que había hecho? Esta conversación me estaba quemando por dentro, pero no podía detenerme. Necesitaba saber. ¿Entonces qué fue, Ana? ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté, ahora más firme que nunca. Mi voz ya no temblaba, estaba furiosa. Ella suspiró, y después de lo que me pareció una eternidad, me respondió. Laura, no me hagas esto. No entiendo por qué estás tan molesta. Su tono ya no sonaba sincero, sino más bien como si estuviera tratando de evadir el problema. No estaba aceptando la gravedad de lo que había hecho. No entiendes por qué estoy tan molesta, repetí, sintiéndome completamente perdida. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía no entender? Esto no era algo que pudiera tomarse a la ligera. ¿Qué clase de amiga era ella? En ese momento, sentí que me estaba ahogando. Me estaba mintiendo en la cara. Todo lo que creía que había sido nuestra amistad parecía desmoronarse. Ana, la persona en quien más confiaba, no solo me había mentido, sino que también había causado un daño irreparable a mi hijo. Estaba claro que ella no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Ana, no puedo creer que estés tratando de minimizar esto. Exclamé, perdiendo la paciencia. Le dijiste a mi hijo que no soy su madre, que lo adopté, cuando no es cierto. Eso va a cambiar la forma en que me ve, la forma en que me ve todo el mundo. Mi voz ya estaba quebrada, y sentí como la furia se mezclaba con una sensación de desesperación. ¿Cómo podía estar tan tranquila después de todo esto? Ana tardó unos segundos en responder. Finalmente, su voz salió, casi como un susurro. No quería hacerle daño. Lo siento, pero tú sabes cómo es Pablo. Siempre está buscando respuestas. Él tiene dudas sobre todo, y me preguntó sobre su familia biológica. Yo solo le dije lo que pensaba que podría consolarlo. ¿Consolarlo? ¿Cómo podía estar tan equivocada? Yo había criado a Pablo, lo conocía mejor que nadie. Él no necesitaba saber algo tan doloroso. Ana, tú no eres su madre. Yo soy la que le da amor todos los días. Le respondí, mi voz temblando, pero decidida. No quería dejar que esta conversación se convirtiera en un juego. No tienes derecho a involucrarte de esa manera en su vida. Al otro lado de la línea, Ana ya no dijo nada. Podía escuchar que estaba incómoda, pero no lo suficiente como para admitir su culpa. La conversación se alargó durante un rato, pero no llegamos a ninguna conclusión. Lo peor era que Ana no parecía tener la mínima intención de entender el daño que había causado. Sus disculpas fueron superficiales, como si de verdad no le importara lo que había hecho. Y ahí fue cuando me di cuenta de que, de alguna manera, Ana ya no era la amiga que yo conocía. Esta conversación solo había confirmado lo que ya empezaba a sospechar. Había algo mucho más grande detrás de esa mentira, algo oscuro que Ana estaba intentando esconder. Lo que Ana había hecho no se podía borrar con un simple "lo siento". Estaba demasiado claro que la confianza que había en nuestra amistad ya se había roto, y con eso, la relación entre nosotros también. Pero la pregunta era, ¿qué pasaría con Pablo? ¿Cómo iba a poder explicarle todo esto de la mejor manera? El silencio después de colgar fue pesado. Mi mente no paraba de darle vueltas a lo que acababa de suceder. Ana, la persona que pensaba que era mi amiga, había causado un daño tremendo a Pablo. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con eso? No podía dejar de pensar en las razones que podría haber tenido.
Pero a pesar de mis pensamientos, había algo más importante en lo que debía concentrarme, Pablo. ¿Cómo le iba a explicar la verdad? Él ya tenía demasiadas dudas. Había escuchado cosas que no debía, cosas que no eran ciertas. Y aunque confiaba en mí, en su mente todo aquello tenía que estar dando vueltas sin parar. ¿Cómo le decías a un niño que todo lo que creía sobre sí mismo podía no ser verdad? Lo primero que hice fue hablar con Carlos. Quería saber cómo lo veía él, qué opinaba sobre la situación, porque, para ser sincera, no sabía si estaba haciendo lo correcto. Mis pensamientos estaban tan confundidos que cualquier consejo me vendría bien. Carlos, ¿cómo le explicamos esto a Pablo? Le pregunté, con la voz quebrada. No estaba acostumbrada a sentirme tan perdida, pero en ese momento, la angustia me estaba consumiendo. Carlos me escuchó con paciencia, y después de unos segundos, me respondió con calma. Laura, lo primero es que tienes que hablar con él directamente. No puedes dejar que crezca con esta confusión. Su voz era firme, pero llena de comprensión. Él necesita escuchar la verdad de ti. No sé qué pasó con Ana, pero lo que te puedo asegurar es que él te quiere y confía en ti. La verdad, aunque sea difícil, es lo mejor. Tomé un respiro profundo. Carlos tenía razón. Pablo necesitaba la verdad, y aunque no sabía cómo iba a reaccionar, no podía seguir ocultando lo que había sucedido. Si no lo hacía, las dudas solo crecerían, y eso sería peor para él a largo plazo. Esa tarde, después de la escuela, le pedí a Pablo que se sentara conmigo. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había tenido una conversación tan difícil en mi vida. Pablo estaba sentado frente a mí, como si ya supiera que algo estaba por cambiar. Su mirada era seria, madura para su edad. Sabía que él sentía la tensión en el aire, como si la atmósfera estuviera cargada de algo importante. ¿Qué pensaría al saber la verdad? Pablo, hay algo que necesitamos hablar. Dije, tratando de sonar tranquila. Mis manos estaban sudando. No sabía si lo estaba haciendo bien. ¿Cómo le decías a un niño que algo que había escuchado lo había confundido tanto? Pablo me miró, sus ojos curiosos pero también llenos de incertidumbre. ¿Qué había pasado en su cabeza después de lo que le dijo Ana? ¿Qué pasa, mamá? Me preguntó, pero no con su tono habitual. Esta vez, su voz era suave, cautelosa, como si estuviera esperando una respuesta dolorosa. ¿Mamá? Esas palabras me dieron fuerzas, aunque también me recordaron lo vulnerable que era la situación. Él confiaba en mí, pero también estaba roto por la mentira. Tenía que ser honesta, aunque fuera difícil. Pablo, lo que te dijo Ana no es cierto. Yo soy tu madre, siempre lo he sido. Mis palabras salieron de golpe, como si me hubiera desahogado. Necesitaba que lo supiera, necesitaba que la mentira se terminara. Lo que pasó es que Ana te dijo algo que no debía. Pero yo siempre estaré aquí para ti, y aunque lo que escuchaste te haya confundido, siempre seré tu mamá. ¿Entendido? Pablo me miró fijamente durante unos segundos. El silencio entre nosotros era pesado, y mi corazón latía con tanta fuerza que casi podía escuchar cada golpe. ¿Qué estaba pensando? Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas, y no pude evitar sentirme destrozada por ver su dolor. Nunca había querido ver a mi hijo así. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esta conversación era necesaria. Pero, ¿no soy adoptado? Su voz quebrada me hizo sentir un nudo en el estómago. No podía creer lo que acababa de preguntar. Esta era la pesadilla que había intentado evitar, ¿y si pensaba que no pertenecía a esta familia? Tragué saliva, sintiendo una mezcla de angustia y amor. No era fácil ver a tu hijo tan vulnerable, tan inseguro. Pero sabía que lo que tenía que decirle era la verdad, aunque doliera. No, Pablo. No eres adoptado. Lo miré con todo mi amor, deseando que pudiera ver cuánto lo quería. Tú eres mi hijo. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Él se acercó a mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me derrumbé. Lo tenía todo claro ahora. Mi hijo me necesitaba más que nunca. Y todo lo que podía hacer era darle el amor y el apoyo que necesitaba para superar este momento. Esto no iba a ser fácil, pero lo íbamos a superar juntos. Después de ese momento, Pablo y yo nos quedamos en silencio,
abrazados, con las lágrimas cayendo de los dos. ¿Cómo había llegado a esto? No sabía si alguna vez iba a poder perdonarme por no haberme dado cuenta antes de la magnitud de la mentira que Ana había plantado. Pero lo que más me preocupaba en ese momento era mi hijo, su bienestar emocional, y cómo manejaríamos todo lo que había sucedido. Aunque Pablo parecía un poco más tranquilo, el daño ya estaba hecho. A partir de ese momento, todo en nuestra vida comenzó a girar en torno a las consecuencias de esa mentira. Lo que Ana había hecho no era solo una mentira casual, sino algo que afectaba directamente a la identidad de mi hijo. No podía quedarme tranquila sabiendo que mi amiga no sentía remordimiento, así que tomé una decisión. Necesitaba confrontar a Ana de nuevo. Esta vez, tenía que ponerle límites claros. No iba a dejar que nadie, ni siquiera una amiga de toda la vida, destruyera lo que tanto me había costado construir. Era el momento de defender a mi familia, de poner un freno a las mentiras y la manipulación. La conversación con Pablo, aunque dolorosa, fue solo el comienzo. Lo que vino después, las repercusiones de esas mentiras, fueron mucho más profundas de lo que había anticipado. Aunque mi hijo se sentía un poco más tranquilo, el nudo en mi pecho seguía ahí, sin poder soltarme. Yo no podía seguir viviendo con esta incertidumbre, con esta sombra de traición rondando mi vida. La siguiente semana, después de lo que había sucedido con Pablo, decidí que tenía que confrontar a Ana de una vez por todas. Sabía que este sería un enfrentamiento largo y complicado, pero ya no podía seguir callada. No solo había mentido sobre mi hijo, sino que, de alguna manera, me había dejado vulnerable a un nivel que nunca imaginé. La amistad que creía que teníamos estaba rota. Ana ya no era esa amiga incondicional en la que confiaba ciegamente. El plan era claro, no iba a dejar que esta mentira quedara sin consecuencias. Pero antes de hablar con ella, me tomé unos días para reflexionar. ¿Qué quería conseguir de esta conversación? ¿Solo que me pidiera perdón, o quería que ella entendiera por qué lo que había hecho era tan grave? El miércoles siguiente, me armé de valor y le envié un mensaje a Ana. La cita estaba agendada para la tarde. No sabía si iba a encontrar las palabras correctas, pero no podía seguir esperando. Tenía que hacerlo. Ana, necesito verte. Es urgente. Le escribí. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Qué pasa, Laura? Yo pensaba que ya habíamos hablado de esto. ¿Por qué ahora? Mi corazón dio un vuelco. Ana sabía que lo que había hecho no estaba bien, y aún así me respondía de esa manera. Pero no me iba a echar atrás. Ya no era una niña que temía confrontar a sus amigos. Si alguien tenía que aprender una lección, era ella. Porque esto no ha terminado. Lo que le dijiste a Pablo no se puede arreglar con una disculpa. Respondí. El mensaje fue claro, y su respuesta llegó casi de inmediato. Laura, no entiendo por qué te estás tomando esto tan personal. Yo solo quería que Pablo estuviera bien. Me dejó en shock. ¿Tan fácil era para ella minimizarlo? ¿Cómo podía Ana justificar lo injustificable? No entendía cómo ella podía pensar que lo que había hecho estaba bien. Esto ya no era solo sobre lo que había dicho a Pablo. Era sobre cómo había manipulado la verdad, sobre cómo me había dejado sola en la situación más vulnerable de mi vida. A esa altura, ya no quería más excusas. Necesitaba respuestas reales, y necesitaba ver si, de alguna manera, aún quedaba algo de la amistad que una vez tuvimos. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Ana llegó tarde, como siempre. No me importó. Ya no tenía paciencia para las excusas de siempre. La hora de la verdad había llegado. Nos sentamos en el café al que solíamos ir cuando queríamos ponernos al día, aunque no podía dejar de sentir que algo pesado colgaba en el aire. Este no era el tipo de conversación que solíamos tener. La normalidad de la escena me hizo sentir aún más incómoda. El lugar, que tantas veces había sido el refugio de nuestras risas, ahora me parecía una cárcel. ¿Por qué lo hiciste? Dije, rompiendo el silencio. Ana se encogió de hombros, como si nada realmente importara. Su actitud despreocupada me hizo hervir por dentro. ¿Cómo podía ser tan fría después de lo que había hecho? Te lo dije antes, Laura. Solo estaba tratando de ayudar. Respondió,
Pero ya no me parecía creíble. ¿Ayudar? ¿Ayudar a quién, Ana? Respondí con sarcasmo. ¿A ti misma? ¿O a Pablo? Porque lo único que hiciste fue confundirme a mí y hacerle daño a mi hijo. Ana frunció el ceño, y por un momento, pensé que podría haber una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Pero no, enseguida se recompuso y continuó. No fue mi intención. Yo solo pensaba que si te lo decía, tú podrías explicárselo mejor. Pero sé que tal vez me metí en algo que no debía. Lo dijo como si fuera algo pequeño, algo irrelevante, pero para mí era todo lo contrario. ¿De verdad crees que podías involucrarte en la vida de mi hijo de esa manera sin consecuencias? Mi voz subía de tono. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué momento creíste que podía ser una buena idea decirle a Pablo que no soy su madre? Eso destruye la confianza de un niño, Ana. Destruye todo lo que construí con él. Ana, que había estado relativamente calmada hasta ese momento, se quedó en silencio. La mirada que me dio en ese momento fue una mezcla de incomodidad y arrepentimiento, pero parecía más un sentimiento pasajero que una verdadera reflexión. No lo pensé así, lo siento. No me di cuenta de lo que podía causar. Dijo finalmente, como si la confesión llegara demasiado tarde. Pero esas palabras no fueron suficientes. El daño estaba hecho. La mentira ya estaba en la cabeza de Pablo, y aunque intenté explicarle la verdad, había algo que no podía borrar, el sentimiento de traición. No solo por lo que había dicho Ana, sino por lo que representaba. ¿Cómo podía confiar en alguien que había causado tanto dolor sin pensarlo? La conversación terminó sin una verdadera resolución. Ana no me pidió perdón de la manera en que yo esperaba. Las disculpas fueron vacías y superficiales, como si solo estuviera cumpliendo con un trámite. Y mientras ella se levantaba para irse, supe que mi amistad con ella ya no existía. Lo que teníamos se había roto más allá de la reparación. Quedé sentada allí, mirando la taza de café enfrente de mí. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi lo tóxica que se estaba volviendo nuestra relación? La verdad era que no solo estaba luchando por la paz de mi hijo, sino también por mi propia paz mental. Ya no había espacio para personas que no respetaran mis límites, especialmente cuando se trataba de mi familia. Después de todo lo que había pasado, no fue fácil encontrar la calma. La verdad salió a la luz, pero las repercusiones de las acciones de Ana no desaparecieron de inmediato. La verdad a veces es dolorosa, y más cuando involucra a las personas que creías que eran parte de tu círculo de confianza. Pero al menos había hecho lo que sentía que era lo correcto, había hablado con Pablo y con Ana, y aunque no todo se resolvió, sentía que había dado un paso hacia la sanación. A las semanas de la confrontación con Ana, me di cuenta de algo importante: no todo el mundo que entra en tu vida está destinado a quedarse. Y aunque me dolía admitirlo, Ana ya no era parte de mi vida. Al principio, me sentí culpable por cortar una amistad tan larga. Era una amiga de toda la vida, alguien con quien había compartido tantas risas, secretos y recuerdos. Pero lo que pasó fue más grande que la amistad. Fue la confianza, fue la integridad, fue la relación con mi hijo. Y todo eso valía más que cualquier amistad rota. Por otro lado, la relación con Pablo pasó por su propio proceso de curación. Él estaba aprendiendo a lidiar con la confusión y el dolor que le había causado la mentira. Aunque ya no me sentía tan culpable como antes, aún había algo en mí que deseaba poder haberlo protegido mejor. ¿Cómo es posible que una simple mentira pudiera habernos afectado tanto? Sin embargo, me sentí reconociendo algo importante. Pablo y yo, como madre e hijo, estábamos más fuertes que antes. Habíamos pasado por una experiencia complicada juntos, y aunque nos había dolido, también nos había unido más. No era fácil, pero había algo hermoso en el hecho de que, a pesar de todo, seguíamos juntos. El vínculo entre nosotros era más fuerte que cualquier mentira. Después de todo lo sucedido, comencé a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La amistad con Ana ya no me preocupaba tanto. Lo que importaba era mi hijo, mi familia, y mi bienestar emocional. Las personas que no entendían el valor de eso simplemente se alejaban, y no podía seguir viviendo bajo la sombra de alguien que no respetaba mis límites. Era difícil al principio, porque la verdad duele,
Pero con el tiempo me di cuenta de que las decisiones difíciles eran las que me llevaban a estar más en paz conmigo misma. La conversación con Ana había sido la gota que colmó el vaso. Había dejado claro que no toleraría más manipulación ni traición en mi vida. Y aunque me dolió perder a una amiga, también me hizo entender algo esencial. No siempre puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar la forma en que las dejas afectar tu vida. Con el paso de los meses, la relación con Pablo comenzó a sanar. A veces, recordábamos el momento en que le expliqué la verdad, y aunque nunca fue fácil, siempre volvíamos a reafirmar lo importante que era estar unidos. Teníamos nuestras propias rutinas y nuestras propias maneras de lidiar con lo que había sucedido, pero al final, estábamos bien. Mucho mejor que antes. Ana trató de ponerse en contacto en varias ocasiones, pidiendo perdón de manera superficial. En un principio, me sentí tentada a responder, a decirle que todo estaba bien, pero algo dentro de mí me frenó. No era el momento de hacer las paces con alguien que aún no comprendía el impacto real de lo que había hecho. No necesitaba su perdón, ni su reconciliación. Lo que necesitaba era continuar mi vida con mi hijo, alejados de las malas influencias. Ahora, mirándolo todo desde el presente, no puedo evitar sentirme más fuerte. Las lecciones que he aprendido en este proceso me han hecho más resiliente. No se trata solo de perdonar, sino de saber cuándo es el momento de alejarte, de poner límites, y de proteger lo más valioso que tienes. La traición siempre duele, especialmente cuando viene de alguien en quien confías profundamente. Pero si algo bueno ha salido de todo esto, es que he aprendido a no poner mi paz en manos de los demás. Solo yo soy responsable de mi bienestar, y Pablo, aunque pequeño, también aprendió a ser más fuerte. Al final, lo que importa es que ambos seguimos adelante y hemos salido más unidos. Si hay algo que puedo decir con certeza ahora, es que la vida sigue. Aunque la verdad siempre sale a la luz, el impacto de esa verdad depende de cómo la manejas. Al principio todo parecía tan abrumador, tan inmenso, pero ahora veo que no hay mentira que pueda romper lo que realmente importa. Y eso es lo que me da la paz que tanto necesitaba. Así que, a todos ustedes que están pasando por algo similar, les diré lo que a veces es difícil de entender. La verdad siempre duele, pero es lo único que te va a liberar al final. No tengan miedo de confrontar lo que duele, porque a veces, cuando enfrentamos lo peor, descubrimos lo mejor que tenemos. Y eso es todo por hoy, chicos. Gracias por acompañarme en esta historia tan difícil, pero tan importante. Espero que haya resonado con alguno de ustedes, porque al final, todos tenemos que enfrentar nuestros propios conflictos y traiciones. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. ¡Hasta la próxima!